Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Señor, sabemos que mañana tenemos una gloria eterna segura, Señor, por tus triunfos, por tus victorias, Señor, por haber vencido, Señor, en la cruz del Calvario, haber vencido a la muerte con tu resurrección al tercer día, Señor, y sabemos y estamos seguros en tus promesas. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos rescatado de la muerte y habernos dado vida, Señor, cuando éramos esclavos de nuestros pecados, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida, Señor, a través de la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, también porque día tras día nos perfeccionas, nos santificas y nos vas transformando a tu imagen, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde puedas hablar a nuestros corazones, que puedas hablar a lo más profundo de nuestro ser, hablar a nuestras vidas a través de la palabra, que a través de la carta, Señor, de hoy nos des esperanza, que a través de la carta de hoy nos des confianza, nos des seguridad, nos des fortaleza, nos des ánimo, Señor. Que las palabras, Señor, de la carta a la iglesia en Esmirna sirvan para tu iglesia también en el tiempo presente, para cada uno de mis hermanos que vayan a ver este vídeo y que pueda, Señor, edificar nuestras vidas y fortalecer nuestra fe. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a empezar con nuestra carta de hoy. Y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 8 al 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículos 8 al 11. Es la carta, creo que más breve de todas las que hay en las 7 cartas. Creo que es la más breve, la carta de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Y les recuerdo que estamos utilizando desde aquí la Biblia de las Américas, pero no sucede nada. Posiblemente usted esté trabajando, leyendo o reflexionando con Reina Valera, que es lo más común. No pasa nada, puede seguir el texto y seguramente nos vamos a edificar de todos modos. Así que Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas los que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Cuando nosotros estudiamos sobre la iglesia de Esmirna, una iglesia situada en un lugar donde el culto al emperador romano imperaba. Lo más fuerte que podemos decir de Esmirna era la adoración, la idolatría y la presencia exagerada del culto al emperador romano. La necesidad de toda la población de Esmirna de reconocer que el emperador romano era una deidad, que no era un hombre común y corriente, que no era un ser humano más, sino que debía ser reconocido, aceptado, adorado y alabado como un dios, que era lo que consideraban en Esmirna que era el emperador romano. Una de las cosas también curiosas de Esmirna es que es una de las ciudades que bajo el respeto y la aprobación de Roma había respetado y aceptado a la religión judía. Los judíos se habían hecho íntimos amigos de los romanos en aquel tiempo y habían llegado hasta el punto de que Roma permitiera el culto judío al Señor. Roma permitía que los judíos hicieran sus fiestas, llevaran a cabo sus tradiciones y costumbres, llevaran a cabo sus cultos y llevaran a cabo su vida religiosa con toda normalidad. Los judíos habían llegado a un acuerdo con el Imperio Romano en Esmirna y la religión judía era una religión respetada y aceptada en aquellos tiempos, no como el cristianismo,
que era perseguido con fuerza, perseguido con muchas ansias, perseguido con mucho afán, y donde muchos de nuestros hermanos en la fe morían por causa de profesar que Cristo era el único Señor verdadero. Cuando nosotros hablamos de Esmirna, y si leen la historia de Esmirna, aparece un nombre siempre. En los libros de historia, en las fuentes históricas, hay un nombre que destaca sobre todos los nombres que aparecen relacionados con la iglesia de Esmirna. Y el nombre que destaca y aparece en libros, incluso del que se ha hecho una película, es Policarpo. Policarpo. Le recomendaría, después de haber visto esta reproducción, no antes, no dejen el vídeo a medias para hacer esto, pero después les recomiendo buscar en YouTube, creo que está publicada la película o la historia de Policarpo. Y la pueden ver y contemplar, un mártir hermano en la fe que murió por causa de sus creencias. Policarpo es, desde el punto de vista histórico, el discípulo del apóstol Juan más conocido, más famoso, del que sabemos más cosas, porque su historia tiene un final apasionante. Policarpo se convierte cuando era bien joven a la fe. Era un joven que conoce al Señor y empieza a ser tutelado por el apóstol Juan, quien lo empieza a discipular y a trabajar con él. Se reconoce que Policarpo fue el pastor principal y anciano de la iglesia en Esmirna en aquel momento. Policarpo, durante toda su vida, después de haberse convertido, fue un siervo fiel al Señor. Enseñaba el evangelio, exponía la palabra del Señor, compartía las buenas nuevas con personas no creyentes y discipulaba a la familia de la fe. Un hombre entrañable, un hombre que con el paso de los años crecía en conocimiento, en sabiduría, en piedad. Un ciudadano ejemplar, un siervo de Dios ejemplar, del que nadie tenía nada que reclamar menos una persona en toda la sociedad, el emperador romano. El emperador romano, enfurecido porque Policarpo, a diferencia de otros que sí se doblaban delante del emperador, Policarpo renunciaba a doblarse a la adoración al emperador romano como si fuera una deidad. Entonces, Policarpo es llevado un día a juicio y dictaminan que Policarpo sea quemado públicamente. Policarpo es llevado a juicio y, en primer lugar, antes de ser quemado, le dan la oportunidad de adorar al emperador, de rendir culto al emperador, de reconocer que el emperador es un señor, de reconocer que el emperador es Señor y que no solo Cristo es Señor, sino que el emperador de Roma también es Señor. Sin embargo, las palabras de Policarpo hacen eco en la historia hasta nuestro tiempo. Y esas palabras quedaron registradas donde Policarpo dice: durante 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo hoy blasfemaría contra mi Dios de esa forma? Qué palabras llenas de valentía, qué palabras llenas de coraje, qué palabras llenas de pasión por el Señor. Me hace pensar en aquellas personas en países árabes, en países asiáticos, que han sido degollados, que han sido quemados, que han sido fusilados, que han sido ahorcados, porque cuando se les pidió negar su fe y doblarse ante otros dioses falsos, se pusieron firmes como Policarpo y dijeron: no blasfemaremos contra nuestro Señor. Así que Policarpo es llevado en medio de aquel anfiteatro delante de un montón de personas romanas y judías, porque los judíos eran los principales delatores del pueblo cristiano. Piensen que los judíos, como Pablo antes de su conversión, odiaban a los cristianos porque decían que Jesús es el Señor, y ellos estaban entonces esperando un Mesías que ya había llegado y al que ellos mismos habían mandado matar. Los judíos odiaban a los cristianos y hasta hoy muchos judíos sienten rabia contra nosotros por decir que Jesús es el Mesías esperado y que Jesús no solo es el Mesías, es el Señor, algo que un judío no reconocerá. No reconocerá. Negar la deidad de Cristo hace que ese judío niegue al Padre, porque el que niega al Hijo, niega al Padre que lo envió.
Entonces nos encontramos con Policarpo en ese anfiteatro lleno de personas que disfrutaban de la sangre. Hermano, en la cultura de entonces hay algo muy similar a la cultura de hoy. Hoy lo hacemos de otra manera. Hoy se vería escandaloso si lleváramos a alguien a una plaza pública y le prendiéramos fuego, aunque en algunas culturas todavía se hacen cosas así. Pero hacer eso en España o quizá en sus países sería algo demasiado llamativo y creo que no sería tolerable. Sin embargo, en aquella época, las personas disfrutaban con grupos de creyentes lanzados a anfiteatros y a la arena romana, y allí siendo devorados por las fieras, asesinados por los gladiadores, quemados vivos, o cuantas otras cosas. Sin embargo, hoy es parecido. Saben, no nos gusta o decimos que sería intolerable que hicieran eso en una plaza pública de nuestras calles, pero ¿cuántos vídeos de eso disfrutamos por las redes sociales? Cuando a veces entro en Facebook, me encuentro con que los vídeos, a veces te saltan otros vídeos automáticamente. Vídeos de jóvenes haciendo bromas, vídeos de esta aplicación llamada, creo que TikTok o algo así. Me salen vídeos, saltan, ¿no? Y muchas veces tonterías que uno tiene que ir pasando. Porque me resulta curioso que uno habla de la fe, uno habla del pecado y Facebook lo censura. Pero sin embargo, uno muestra la sensualidad, como aparecen a veces mujeres sensuales, semidesnudas o cosas completamente depravadas, y eso Facebook no lo censura. Luego sale gente pegándose, golpeándose, sale sangre literalmente, gente matándose entre ellos, y Facebook no lo censura. ¿Te has dado cuenta cómo es el pecado hoy? Cuando uno intenta mostrar los valores cristianos, denunciar el pecado en las redes sociales, hay denuncia. Nuestras páginas ya han sido bloqueadas en más de una ocasión. Más de un vídeo que hemos subido ha recibido denuncias y Facebook nos manda avisos para quitarlos, para no ser bloqueados. Pero cuando a veces veo esos vídeos me encuentro tanta sensualidad, tanta inmoralidad, una cultura que realmente aplaude lo malo. Estamos viviendo aquellos tiempos que la palabra dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y me doy cuenta que disfruta la gente con gente insultándose, disfruta la gente con gente pegándose, viendo peleas desde lejos. Hoy somos la generación que vemos un muerto en la calle y lo grabamos con el teléfono. Hoy somos la generación que somos capaces de ver a alguien prendiéndose fuego y en vez de echarle agua sacamos el móvil para grabarlo. En el fondo somos una generación todavía morbosa, amantes de lo malo, amantes de lo desastroso, amantes del dolor ajeno y del sufrimiento ajeno. Hacemos bromas hasta con cosas que han provocado muerte de personas. Hemos llenado muchos las redes sociales de bromas sobre el coronavirus. Y realmente hacemos bromas con algo que está haciendo llorar a personas. Ha dejado huérfanos a niños, viudos a hombres, viudas a mujeres. Gente ha perdido a sus padres, gente ha perdido a sus hijos. Y hemos hecho bromas con el coronavirus. Somos una generación que en el fondo nos reímos de cosas que nos deberían producir dolor y llevarnos a orar. Y en aquel entonces todavía era más llamativo porque la gente era asesinada en plazas públicas. Los creyentes eran en el circo romano asesinados sin ningún tipo de piedad. Pues cuando Policarpo se mantiene firme y es llevado al centro de la plaza, Policarpo es llevado allí y el emperador le dice, ¿no temes el fuego? ¿No temes ser quemado? Lo iban a quemar vivo. Y le pregunta, ¿no temes ser quemado? Cuando las voces gritaban, ¡quemadlo! ¡Quemadlo! A lo que Policarpo responde, ¿por qué iba a temer yo a este fuego que es pasajero? Ahora empieza y en breve acabará. Mas tú no conoces un fuego eterno que está reservado para los impíos eternamente en el día del juicio. ¡Wow! ¡Qué palabras! Un hombre que hasta el último momento de su vida predicaba el evangelio, anunciaba el juicio de Dios. Y no solo eso, sino que dicen las fuentes históricas que cuando empezaron a prenderle fuego a la leña y a todo lo que había debajo para quemar vivo a Policarpo, empezó a cantar alabanzas al Señor. Y luego hay una serie de mitos y diferentes historias sobre qué pasó después. Si murió antes de ser quemado, hay varias historias, pero como no sé cuál es la fiable y en esa parte final no encajan, omitiré el final de la historia para no inventármela. La realidad es que hablamos de una iglesia que va a escuchar mucho las palabras del Señor sobre su sufrimiento. Cuando Dios habla con Esmirna, es una iglesia sufriente. Una iglesia que en medio de la carta va a leer palabras como tribulación.
Y me hace gracia que personas piensen que el Señor no nos va a permitir pasar por la tribulación, por una tribulación dura. Pero aquí a Esmirna el Señor le dice que va a pasar por una tribulación, que muchos serán echados a la cárcel, muchos morirán, como el caso de Policarpo. Y no sé qué tribulación puede haber peor que esa. Ser echados de sus casas, ser echados de la ciudad, llevados a quemar vivos. Yo no sé qué tribulación puede ser peor que eso. Yo no sé qué tribulación puede ser peor que la que están pasando en Corea, en China, en Arabia Saudí o en algunos lugares donde la fe cristiana está totalmente prohibida. En Nigeria encierran personas dentro de las iglesias y son quemados vivos con ellos dentro. No, pasan aberraciones que ni siquiera vemos en las noticias. Pero si nosotros miramos a Esmirna, la podríamos llamar la iglesia sufriente. Y Policarpo es el ejemplo de lo que el Señor quiere hacer con Esmirna. Dar aliento, dar fuerza, dar ánimo para que resistan fieles y firmes hasta el final. Vamos entonces a empezar a leer esta carta, solamente 4 versículos, el 8, el 9, el 10 y el 11. 4 versículos, no creo que hoy nos ocupen mucho tiempo, pero vamos a ir detalle a detalle y vamos a intentar ir profundamente en cada uno de ellos. Versículo 8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. En primer lugar, se dirige al ángel de la iglesia en Esmirna. Como explicamos ayer y recordaremos en cada una de las cartas, ¿qué era al ángel de la iglesia de Esmirna? ¿Qué recuerdan? Exactamente, el anciano o los ancianos de la iglesia. Se refiere a los pastores de la iglesia, aquellos que iban a recibir el rollo, el pergamino, aquellos que iban a recibir estos papeles, estos papiros, y que iban luego a leer la carta a la iglesia que está en Esmirna. Después de mostrarnos el destinatario, Esmirna, que es el destinatario final, aunque esa carta pasaría por el filtro de los ancianos que la transmitirían a la iglesia en Esmirna. Esmirna, la iglesia en Esmirna, es el destinatario final. Y Jesús vuelve a presentarse como la fuente y el origen de ese mensaje. No es Juan, no es el apóstol Juan. El apóstol Juan simplemente es una tubería que lleva a otros el agua que él está recibiendo de la fuente verdadera. Porque eso es lo que somos tú y yo, hermanos. La realidad es que tú y yo, hermanos, solo somos tuberías. La fuente es Cristo y nosotros solo somos tuberías que llevamos ese agua viva a otras personas para que beban. Juan era simplemente un mensajero, pero el origen del mensaje de la carta a Esmirna era el propio Señor Jesucristo. Y como dijimos ayer, el Señor Jesucristo empieza a dar detalles que hablan de Él. Ayer dio unos y hoy da otros. Dice así: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Cuando nosotros leemos el primero y el último nos hace ver la esencia de su eternidad. Otra vez el Señor Jesucristo muestra su deidad, muestra que Él es el primero, antes que cualquier cosa. Cuando nosotros hablamos de primero es que antes no hay nada más, y cuando hablamos de último es que después no hay nada más. Antes de Dios no hay nada y después de Dios no hay nada. Él es el primero, Él es el último. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. El Señor está hablando, el Señor Jesucristo está dando este mensaje a la iglesia de Esmirna y se presenta como quien es: el eterno Dios, creador de todas las cosas. El primero y el último es una clara evidencia de su eternidad y por lo tanto de su deidad. Nosotros podemos leer en Juan 1:15 lo siguiente: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mira otras palabras, como por ejemplo en Juan 8:58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y Juan 17:15. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Mira qué maravillosas palabras de Jesús. En primer lugar, diciéndole a unos hombres, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y no dice yo era, yo soy. Yo soy una expresión que para el pueblo judío, para oyentes judíos, es una expresión muy chocante. Porque la expresión yo soy es la misma expresión con la que Dios se presenta a Moisés después de tener ese primer encuentro con él.
Entonces Jesús le está diciendo a esos oyentes judíos, antes de que vuestro padre de la fe naciera, antes de que Abraham naciera, aquel hombre que tenéis allá en el pasado, que respetáis tanto, antes que él naciera, yo soy, hablando de su eternidad y hablando de su deidad. Y por otro lado, en Juan 17:5, qué maravilloso cuando dice exactamente esto: glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. La gloria que Jesús tenía con el Padre, la gloria que Jesús tenía con el Padre es antes de que el mundo existiera, una gloria eterna que solamente le corresponde a Dios. Es lo que Jesús está diciendo: yo soy Dios, el Padre es Dios, yo el Hijo soy Dios encarnado. Y no hay ningún libro mejor que Juan para poder ver y entender la encarnación de Cristo. Pero Jesús no solo les dice eso, sino que también les dice: el que ha muerto y ha vuelto a la vida. El que ha muerto, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. De nuevo el Señor hablando de su gloriosa resurrección, del poder que tiene sobre la vida y del poder que tiene sobre la muerte. El que ha estado muerto, pero ha vuelto a la vida. Mostrando por un lado su eternidad. Pero ¿quién puede morir sino solamente un hombre? Dios no muere. Dios no puede morir. Vemos en esta sola frase las dos esencias de Cristo: totalmente Dios, totalmente hombre. Totalmente Dios con una gloria eterna que tiene desde antes de la fundación del mundo. Totalmente Dios expresando el primero y el último. Totalmente Dios expresando antes de que Abraham naciera: yo soy. Y totalmente hombre, el que ha muerto y ha vuelto a la vida. El que ha muerto y ha vuelto a la vida. Sus dos naturalezas manifestadas en una sola frase, mostrando que Dios mismo se encarnó, siendo así totalmente Dios y totalmente hombre. Y cuando nosotros vamos a profundizar en la carta a la iglesia en Esmirna, y ahora vamos a empezar a ver a partir del versículo 9, nos daremos cuenta que la carta a la iglesia en Esmirna gira toda en torno a la palabra sufrimiento. Sufrimiento. Hermano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te imaginas que el Señor te escribiera una carta? Que el Señor hoy te escribiera una carta de lo que te va a pasar los próximos días. Y escucharas solamente tribulación, cárcel, sufrimiento, dolor, persecución. Uno no quiere esas palabras de parte del Señor. Uno esperaría: te cuidaré, te guardaré, nada malo te va a pasar, ninguno va a acabar en la cárcel, ninguno va a acabar muerto, yo os voy a proteger a todos. Pero no es la realidad de la carta del Señor a Esmirna. Y no es la realidad de las palabras del Señor a sus discípulos. Hermanos, el movimiento evangélico moderno se ha vuelto tan humanista, tan centrado en el hombre, que sabe que nadie viene a la iglesia a escuchar palabras de sufrimiento. Entonces las omiten y solamente ofrecen palabras de consuelo y de paz, como si nada malo fuera a pasar. Hay personas que creen que todo lo que sienta mal viene del diablo, porque no entienden que a veces hay cosas que sientan mal, que Dios las permite, o incluso que vienen del Señor. ¿Recuerdan las palabras que meditamos hace varios días de Job? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal de Dios? Entonces nosotros debemos entender que hay algo que creo que la iglesia debe empezar a exponer otra vez, algo que creo que la iglesia debe empezar otra vez a enseñar y a trabajar, y que los pastores no deben callar. Debemos enseñar desde nuestros púlpitos teología del sufrimiento. Teología del sufrimiento. Debemos empezar a hablar al pueblo cristiano de los sufrimientos por causa de Cristo. Debemos hablar al pueblo cristiano de los sufrimientos por causa del pecado, de los sufrimientos por causa de vivir en una tierra maldita, por causa del pecado en Adán. Debemos hablar a la iglesia de los sufrimientos por vivir una vida piadosa. Debemos hablar a la iglesia de los sufrimientos por servir fielmente al Señor. Debemos hablar a la iglesia de los sufrimientos que incluso se van a intensificar y van a venir cada vez con más fuerza contra la iglesia de Cristo. Porque debemos preparar a la iglesia. Hermano, imagínate que uno se alista en el ejército y solamente le dicen: ¿sabes qué? Aquí no va a morir nadie.
Vamos a ir allí, nos vamos para Irak. Tú coge tu rifle, pero oye, ni lo necesitas. Ahí no muere nadie. El escudo nos guarda. Estamos cuidados por 4 tanques. Nada malo nos pasa. Y la gente como va desprotegida, relajada, no está alerta, no está vigilante. Y empiezan a caer los soldados como moscas. Pero no, uno les dice, mira, tienes que estar atento. Por eso en el entrenamiento militar que les hacen, los despiertan a las 2 de la madrugada con trompetas. Los empiezan a pasar por pruebas difíciles, les hacen cosas para que los tienen constantemente como con todos los sentidos alertas, sabiendo que en cualquier momento viene un enemigo, que en cualquier momento pasa algo, que en cualquier momento sucede cualquier cosa, porque puede pasar eso en la guerra. Y así es la vida cristiana. El creyente es llamado a estar velando, es llamado a estar alerta, porque el sufrimiento llama a la puerta y llega cuando menos lo esperamos. A veces viene del mundo, a veces viene por nuestra propia carne, a veces viene del enemigo, a veces viene del propio Dios que nos quiere probar para alguna cosa. Pero que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Hermano, yo me sentiría completamente hipócrita, me sentiría un mal mensajero de la palabra del Señor si no te dijera que sufriremos por causa de Cristo. Cosas que el propio Jesús dijo. Incluso que deberíamos ser dichosos por esas cosas. Miren, antes de entrar en los versículos siguientes, vamos a ver esto. Vamos a hablar un poco de este tema, del sufrimiento del pueblo de Dios. El mundo sufre, pero nosotros también. Por ejemplo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No significa, pero confiad, nada os pasará. Pero confiad, yo os guardaré de todo mal. Significa confiad porque lo máximo que podéis temer es la muerte física. Y no debéis temer porque yo ya he vencido. Y si alguno muriera por causa de mí, entonces vendría directamente a mi presencia gloriosa y eterna. Entonces le dicen, en el mundo tendréis tribulación. Algunas traducciones dicen, en el mundo tendréis aflicción. Pero hermano, no importa la traducción que tengas, aflicción, tribulación, todo apunta a lo mismo. En el mundo vais a sufrir, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Pero, por ejemplo, 2 Timoteo 3:12, ahora el apóstol Pablo dice así, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es decir, claro que dices tú, no, pero en Europa se está muy bien, la gente no es perseguida. ¿Cómo que no? En España no somos perseguidos. ¿Cómo que no? En Latinoamérica no somos perseguidos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que no somos perseguidos con fuego. Claro que no van con un hacha detrás nuestro por la calle. Claro que no nos apuntan con un fusil. Pero es que hay muchos tipos de persecución. Y espérate que esas ya llegarán tarde o temprano. Dios quiere que no, pero pueden llegar mañana. Pero lo que sí que te garantizo es que sufrimiento hay de muchos tipos. Hay de muchos tipos. Yo conozco creyentes que por ser fieles a su Señor han perdido su trabajo, porque había trabajos que les exigían hacer trampas, mentir para vender un producto, mentir para vender algo que tenían que vender como comerciales, y por ser íntegros y decir, no, yo no puedo mentir. Yo no puedo decirle eso al cliente. Yo no puedo hacer eso. Pues no queremos. Les ha costado el trabajo. Hay personas que están en grupos de WhatsApp donde hay pornografía, donde hay vídeos inapropiados y se salen de los grupos y acaban sin amigos y acaban marginados porque quieren ser íntegros. Pero mira lo que dice Pablo, el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Claro, si vives como el mundo te acepta. Si vives como el mundo te aprecia. Serás como los judíos en Esmirna. Roma te dirá bienvenido porque tampoco nos molestas. El problema eran los cristianos. El problema son los que no se doblaban delante de la estatua de Nabucodonosor. El problema son aquellas personas que decían, no, Jesús es el Señor. Ya vale, no nos importa que Jesús sea el Señor, pero el César también es el Señor. No. Jesús es solo Él el Señor. No hay otro Señor. Y ese es el problema de los creyentes. Que los creyentes en un mundo en que todo es relativo, somos o blanco o negro. Vivimos en un mundo en que dice, ¿sabes qué? Si es budista, si es hinduista, si es musulmán, no importa. Si le gusta el yoga, no importa. Si a él le gusta hombre con hombre, no importa. Mujer con mujer, no importa. Un perro con una cabra, no importa. Si a él le gustan las jóvenes, no importa. Si a él le gustan las ancianas, no importa. Si a él le gusta el sadomasoquismo, no importa. Lo que tenemos es que
que respetarnos. Vivimos en un mundo así, en que tenemos que mirar al lado, esconder nuestros valores y decir, respetémonos. Hoy todo gira en torno al respetémonos. Pero no podemos respetar lo que Dios aborrece. Y es cuando el cristiano dice, mira, yo te tengo que decir la verdad. Eso es una aberración. ¿Cómo que? No, eso es incorrecto. No. A ti, no, cada uno, no. Eso está mal. Y eso está mal. Y eso está mal. Hay que practicar sexo. No, yo voy a estar virgen hasta el matrimonio. No, hombre con hombre. No, hombre con mujer y punto. Así lo hizo el Señor, y eso es pecado, y si no se arrepienten, serán condenados eternamente. Tú empiezas a decir esas cosas, tú empiezas a mostrar los valores bíblicos. Tú en un mundo feminista empiezas a decirle, la mujer tiene que sujetarse al marido. ¿Cómo que se tiene que sujetar? Bueno, si el marido es un príncipe, sí, pero yo no me sujeto a cualquier cosa. Allá el marido, en un mundo que el marido es un machote, y le dices, marido, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dar tu vida por ella. ¿Cómo que yo me tengo que dar a mi mujer? Claro, si ella fuera una mujer como Dios manda, lo haría. Así que unos por los otros la casa sin barrer. Y la gente empieza a decir, yo soy dueño de mi propia vida. ¿Cómo dicen aquellas? Nosotras parimos, nosotras decidimos. Lo que tengo en mi vientre, si quiero, va a la basura. Y ves tú a decirles que no es así. Y que eso es pecado. Y que es un asesinato en toda regla. ¿Ves tú a decirle a la gente de España, culturalmente y tradicionalmente, que los toros están mal? Que sacrificar un animal para comérselo hasta que lo entendemos. Que un animal muera para comernos, lo entendemos. Pero que la Biblia no tolera el maltrato animal. Es más, hay proverbios que hablan del que cuida bien de su bestia. Entonces, ¿cómo le vas a decir a un español tradicional que eso es una aberración, que es fruto del pecado, que somos tan malvados que no nos basta con comernos a la vaca o al toro, sino que queremos clavarles banderillas, clavarles una espada, torearlos para un lado y para otro, y maltratarlo y hacerlo sufrir, y al final, si hace falta, le corto la oreja? Entonces, ¿cómo le dices eso a las personas? Cuando tú le empiezas a transmitir los valores bíblicos al mundo, te van a odiar. Cuando le digan, no, yo no voy a estar en esa discoteca bebiendo y bailando reggaetón, eso me parece inadecuado, no me parece correcto, me parece está mal, creo que tú no lo deberías hacer. Mira, cada vez vas a acabar más solo. Te van a marginar en el colegio, te van a marginar en la universidad, te van a despreciar en el trabajo, vas a acabar siendo un bicho solitario. ¿Sabes qué te va a quedar? Tu iglesia. Por eso, en vez de pelearte con tus hermanos, vas a tener que amarlos. Ama a tus hermanos, porque cuando seas un creyente de verdad en el mundo, lo único que te va a quedar son tus hermanos. Es lo que le pasaba a los creyentes en Esmirna. No los querían en el trabajo, muchos rechazados por la propia familia, por la sociedad, por el comercio. ¿Pero qué les quedaba? Les quedaba la iglesia. Pero solo sufren los que quieren vivir piadosamente. Pero sufrir por causa del Señor bíblicamente era motivo de regocijo. Mira Hechos 5:41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Es como decirte, han sufrido por el Señor y salen del concilio, salen así como, ¡wow! Se han metido con nosotros, hemos sido afrentados por causa del Señor. ¡Qué gozo! ¡Qué honor! Sufrir por causa de Cristo. El propio Jesús dice que somos bienaventurados cuando eso pasa. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vamos entonces ahora al versículo 9. Seguimos adelante y vamos a entrar ahora en el versículo 9. Dice así: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hermano, empezamos a ver aquí dos palabras: tribulación y pobreza. Tribulación y pobreza. La palabra tribulación aquí hace referencia a presión, a problemas, a luchas, a enemigos, y a eso estaban sometidos los creyentes en Esmirna. Estaban siendo perseguidos,
Estaban siendo despreciados. Algunos despedidos de sus trabajos. Como llegaran a buscar un empleo y dijeran, no, aquel es cristiano. Ni querían saber de él. Algunos de sus propias familias los delataban y los llamaban justo enfrente del imperio romano para ser entonces asesinados, encarcelados. Y muchos tenían que huir a especie de guetos, barrios separados solo de ellos, esconderse. Tenían que estar aparte, porque la gente los marginaba, los echaba de lado, los perseguía por sus creencias, los perseguía por su fe, los perseguía por mantenerse firme al Señor. Pero el Señor dice, yo conozco tu tribulación. Y esto me recuerda las palabras que ayer estábamos escuchando y nos llenaban de consuelo. El Señor le decía que a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Y ahora el Señor le está diciendo a Esmirna, no tus obras. Mira lo que le está diciendo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor le está diciendo a los creyentes de Esmirna, yo os estoy viendo. Porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces llegamos a pasar por momentos tan complicados que nos preguntamos, ¿será que el Señor me está viendo pasar por esto? Hermano, a lo mejor tú has pasado por momentos difíciles en la vida que te preguntas, ¿será que el Señor me está viendo? ¿Será que el Señor ve mi sufrimiento? ¿Será que el Señor está viendo mi dolor? ¿Será que el Señor ve mis lágrimas? ¿Será que el Señor está viendo mi aflicción? ¿Será que el Señor está viendo lo mal que lo estoy pasando? Hermano, y déjame decirte una cosa, el Señor te ve. En esa cama de hospital, el Señor te ve. Luchando cuando lo pasas mal en tu matrimonio por un marido que te trata mal, el Señor te ve. Luchando por tu matrimonio, siendo fiel e íntegro con una esposa que te trata mal, el Señor te ve. Sufriendo por tus hijos que no quieren saber del Señor y tú oras y les compartes la palabra, pero ellos solo quieren mundo, solo quieren drogas, solo quieren el mal. El Señor ve tu dolor. El Señor también ve cómo te desprecian en tu trabajo cuando te niegas a hacer las cosas mundanas que ofenden a tu Señor. El Señor también te ve cómo sacrificas tu tiempo libre solamente por leer un poquito más la Biblia y orar un poco más y estar más con Él. Hermano, el Señor ve tus lágrimas. El Señor ve tu dolor. El Señor ve tu aflicción. Y hermano, déjame decirte algo. La vida cristiana no se trata de lo que siento, se trata de lo que sé. Porque yo te voy a ser sincero. Cuando era más nuevo en la fe, un poco más inmaduro en el Señor, porque tampoco soy tan maduro, estamos madurando poco a poco. Hermano, yo vivía mucho en relación a las cosas que sentía. Me sentía abandonado por el Señor y es cuando decía el Señor no está conmigo, no me está escuchando, porque todo era en base de no lo siento, no lo siento, no lo siento, no lo siento. Hasta que un día, orando al Señor, meditando en las Escrituras, entendí que la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. Y a veces puedes sentir que el Señor no te ve. Puedes sentir que el Señor está pasando por alto tu dolor. Puedes sentir que el Señor está pasando por alto tu sufrimiento. Puedes sentir que el Señor no está escuchando tus oraciones. Pero tener fe significa sentir eso, pero saber que te está escuchando, saber que te está mirando, saber que está viendo tus lágrimas caer, saber que está viendo tu fidelidad, saber que está viendo cómo te desprecian en el trabajo, que el Señor no te pasa por alto. No importa que no lo sientas, no importa que solo lo que sientas sea frío o algo vacío o como si sintieras solamente soledad, pero la fe es la convicción no de lo que siento, sino de lo que sé. Y el Señor está diciendo, yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. Yo veo tus problemas, yo veo tu lucha, yo veo tu dificultad, yo veo tu persecución y no lo paso por alto. Mis ojos están puestos sobre ti, mis ojos están puestos sobre ti. Cada lágrima que cae de tus ojos yo la veo. Cada gemir de tu corazón yo lo escucho. Cada oración que haces, aunque dure 30 segundos, yo la atiendo. Cada momento que lees la palabra para buscarme a mí, yo estoy ahí contigo. Yo te veo leer las Escrituras. Yo te veo orar. Yo te veo sufrir por causa de la fe. Yo te veo servirme. Yo te veo amarme. Yo te veo esforzarte. El Señor te ve, hermano. Y no se trata de lo que sientas, se trata de lo que sabes. Y tienes que saber eso. Tienes que tener la convicción. Al igual que el Señor está queriendo afirmar esa convicción en los hermanos de Esmirna. Esmirna, iglesia amada mía, yo veo tu tribulación y yo veo tu pobreza.
no solo tenía problemas y era perseguida y tenía enemigos y era afligida, sino tu pobreza. ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad en Esmirna? ¿Dónde está Esmirna diciendo, somos los hijos del dueño del oro y la plata, reclamamos nuestras monedas de plata para nosotros, el dinero del imperio romano es para nosotros en el nombre de Jesús? ¿Dónde está Esmirna diciendo eso? ¿Dónde está Esmirna declarando rompimiento financiero? ¿Dónde está Esmirna declarando bendición, las puertas abiertas del cielo, las ventanas abiertas de no sé dónde, de los bancos celestiales y el dinero cayendo sobre ellos? No, Esmirna, el Señor le dice algo, yo veo tu tribulación y además veo tu pobreza. Y en ningún momento el Señor le dice, y vas a dejar de ser pobre. En ningún momento el Señor le dice, y te voy a dar dinero. En ningún momento el Señor le dice, vas a prosperar. En ningún momento el Señor le dice, yo te voy a bendecir económicamente. En ningún momento el Señor le dice, yo conozco tu pobreza. Pero en ningún momento le dice, se va a acabar. Pero sí le dice algo. Le dice algo muy importante. Lo que pone entre paréntesis. Pero tú eres rico. Hermano, Esmirna, los creyentes del primer siglo muchas veces vivían apartados, y es cuando leemos estos versículos que muchos quieren aplicar hoy, pero según cómo vivían los creyentes es diferente, porque los creyentes muchas veces vivían en comunas, y hoy vivimos cada uno en su casa, a veces en pueblos distintos. Tenemos que entender el contexto, porque si no muchas veces no vamos a interpretar bien la Escritura. Pero en aquel momento muchos eran desplazados de sus casas, de sus trabajos, y eran llevados a otros sitios y vivían en especie de comunas, como he dicho, de guetos. No es una palabra que me guste mucho porque se usa muy mal hoy en día, pero me refiero a eso, como comunas. En Hechos 2:44 leemos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No que fueran ricos, porque como muchos eran despedidos del trabajo, muchos eran desheredados por la familia, muchos eran abandonados de sus hogares, entonces se daban apoyo unos a otros en esas comunas y tenían todo en común. Llegaba alguien que a lo mejor su padre lo había echado de casa, el jefe lo había echado del trabajo y llegaba sin nada. ¿Qué iba a comer esa noche? ¿Qué iba a cenar? ¿Dónde iba a dormir? Ahí estaba esa comuna de creyentes que decían, no, mira, nuestra cama, hay una para ti. Hay un hueco en esta tienda para ti, hay un hueco en esta casa para ti, aquí hay un cuenco de comida donde comen 30, comen 31. Era así. Hechos 4:32 dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Hermano, Esmirna vivía en un contexto de que o te doblabas al César o pasabas necesidad. O te doblabas, al emperador romano del momento, o sufrías necesidad. O te postrabas ante sus deidades, o te quedabas sin trabajo, te quedabas desempleado. Y no tenían el paro, cada mes. No, directamente a la calle sin nada. Hermano, hay un texto que no voy a profundizar en él hoy, pero quiero leerlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, dice así. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. El Señor está describiendo en Apocalipsis 13 una situación semejante a la que vive Esmirna. Si no te postrabas ante su deidad, si no te postrabas ante su falso Dios, si no te postrabas ante su falso Cristo o su falso Señor, no podías ni comprar, no podías vender, no podías comercializar, no podías socializar. ¿Y qué acababa viendo? Pobreza. O eras marcado con las deidades de Roma, o eras marcado con el ritmo de vida de Roma, o tú no podías entrar a comprar, no podías entrar a vender y te quedabas completamente pobre. Y el Señor dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero hay una palabra maravillosa. El Señor dice, pero tú eres rico. Y ese es el problema de los creyentes, que creemos que somos pobres, pero nosotros somos más ricos que ninguno. Pero no somos ricos porque tengamos grandes mansiones. No somos ricos porque tengamos buenos coches. Hay creyentes que tienen buenos coches y hay creyentes que van a pie.
Hay creyentes que viven en una casa propia y hay creyentes que viven de alquiler y hay creyentes que alquilan una habitación, que comparten piso. Hay creyentes que visten ropa de marcas más caras, hay creyentes que visten ropa de marcas más simples y hay creyentes que visten la ropa que otros les dan. Hay creyentes que comen filete y hay creyentes que comen arroz con frijol y huevo. Porque el Señor bendice a cada cual como quiere y también el trabajo de cada uno, el Señor nos provee conforme a su voluntad. Pero hay una cosa que tenemos todos en común. La situación económica de los creyentes en todo el mundo no es igual. No es igual. Probablemente la situación económica de un creyente en Nigeria es muy diferente a la situación económica de un creyente en Nueva York. Pero hay una cosa que tanto el creyente de Nigeria, el creyente de Corea del Norte, el creyente de Nueva York o el creyente de Barcelona, tenemos todos en común. Somos ricos. Porque nuestra riqueza no está en lo que tenemos. Nuestra riqueza no está en un reloj, no está en un anillo, no está en una ropa, no está en tener libros, en un techo, en una mesa. Nuestra riqueza está en Cristo. Dice, tú eres rico. Te han quitado la plata, te han quitado el oro, pero tienes lo más importante, el nombre de tu Señor Jesucristo. Oh, cuando el apóstol Pedro se encuentra con aquel hombre y pronuncia esas palabras, ¿recuerdan? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús levanta y anda. Soy más rico que nadie, porque el oro no compra eso, la plata no sana eso, pero el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hermano. Y somos ricos porque tenemos el Evangelio, tenemos el tesoro escondido, tenemos la perla valiosa, tenemos el Evangelio y tenemos a Jesucristo. Así que deja de vivir con el catálogo de este mundo, que te valora por lo que tienes. Este mundo te valora según si eres clase alta, clase media, clase baja, o eres pobreza, o estás bajo nivel mínimo, o estás... Él tiene su ranking. Este mundo clasifica a la gente según lo que tenemos en la cuenta bancaria, según nuestros activos financieros, o según nuestros inmuebles o posesiones, nuestras inversiones. Hacen sumas y dicen, no, esa persona pertenece a la clase alta. Pero, hermano, deja de medirte por el rango de medir de este mundo. Somos ricos. Somos ricos. Y eso es algo que no debemos olvidar. Pero mira cómo termina el versículo 9. Qué interesante estas palabras. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sino que son sinagoga de Satanás. Oh, hermano, hay una cosa importante. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hermano, no solo tenían tribulación, no solo tenían pobreza, sino que habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Óyeme, y qué duras palabras de Dios para el pueblo judío que había en Esmirna, Qué duras palabras de Dios para el pueblo judío que había en Esmirna. Y esto a algunos no les va a gustar, Un pueblo judío que celebraba el Yom Kippur, un pueblo judío que guardaba el Sabbat, un pueblo judío que comía panes sin levadura, un pueblo judío que celebraba con su cordero pascual todo lo que tenía que hacer, todos los rituales, todas las tradiciones, un pueblo judío celoso de la Torá, un pueblo judío que respetaba quizá cada mandamiento, pero con tanta maldad y odio en el corazón que lo único que quería era matar a los creyentes. Y el Señor dice, dicen ser judíos, pero no lo son, son sinagoga de Satanás. Probablemente así veía el Señor a Pablo cuando iba detrás de los cristianos. Cree que es judío, pero no lo es. Ahora mismo es sinagoga de Satanás. Ahora está haciendo el trabajo del enemigo. Ahora está siendo instrumento de Satanás. Ahora está siendo siervo del mismo infierno haciendo lo que está haciendo. Porque como hemos contado en Esmirna, los judíos eran los principales delatores del pueblo cristiano. Iban al emperador y le decían, mira, ese de ahí profesa fe en el Cristo. Ahí lo llevaban, ven aquí usted. Nos han dicho que usted tiene fe en Jesús de Nazaret. ¿Eso es cierto? Sí. Y él pensando, ¿y quién se lo habrá dicho? Y por ahí detrás, un judío escondido. Era así. Así que quiero decirles una cosa. Esta gente evangélica que ve a los judíos como nuestros hermanos, están muy equivocados.
Si el judío no acepta a Jesús como Señor y Salvador, se va al infierno. Y ningún hermano nuestro se va a ir al infierno. Si un judío no acepta a Jesús como Señor y Salvador, se va al infierno. Solo se llega al Padre a través de la fe en Cristo. Ningún judío que confía en la ley, ningún judío que pone su confianza en sus obras, en su propia justicia y en la ley, será salvo. Deben reconocer que Jesús es el Señor, Señor y Salvador de aquellos que pasarán la eternidad con el Padre, con el Hijo, con Cristo. Así que dejen de tener una perspectiva bíblica equivocada. Como si la gente judía siempre fueran nuestros amigos. Hay que orar por ellos, hay que amar su alma, hay que desear su arrepentimiento, hay que predicarles el evangelio, hay que mandar misioneros para allí. Pero si no se convierten, no tienen nada de nuestros hermanos porque han negado a Cristo. Niegan a Cristo. ¿Cómo pueden decir que son nuestros hermanos aquellos que niegan a Cristo? Pasarán a ser nuestros hermanos cuando se conviertan a Cristo. Pero mientras no hay conversión a Cristo, no hay ninguna hermandad entre el judío y en nosotros, como tampoco la hay entre el musulmán y nosotros, o como tampoco la hay entre el budista y nosotros. O Cristo nos une o Cristo nos separa. Pero si no está Cristo entre nosotros, no hay hermandad. No hay hermandad. Me gustan estas palabras de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Mira estas palabras del apóstol Pablo. Y él lo había entendido más que nadie por su origen. Mira que expresa. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. ¿Cuál es la circuncisión? La del prepucio. ¿Qué representa la circuncisión? Ser parte del pueblo de Dios por el pacto que se hizo, ¿verdad? Cuando hay un niño que es circuncidado, automáticamente se le declara parte del pacto y pueblo de Dios, judío. Pero Pablo está diciendo, no es judío aquel que lo es exteriormente, no es judío aquel que se ha circuncidado. Es decir, no es judío aquellos que creen que solo son parte del pueblo de Dios por una circuncisión externa, por el pacto antiguo. Por el pacto antiguo, porque el Señor hizo un nuevo pacto, un pacto mejor, un pacto verdadero y un pacto eterno. Versículo 29, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión, es decir, la circuncisión que vale, la que nos hace pueblo de Dios, la que nos hace parte del pacto, es la del corazón por el Espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y cuando dice no por la letra, se refiere a la ley escrita. No por la ley, sino por el Espíritu. No por la ley, sino por la gracia. No por la letra, sino por el Espíritu. Es como cuando dice, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. No significa que ahora los mandamientos y la moralidad y espiritualidad de los mandamientos van a la basura. Claro que no. Pero la ley ya no nos juzga, no nos salvamos por cumplir la ley. Me gusta mucho una frase de Martín Lutero que una vez expresó de la siguiente manera. La ley me mandó a Cristo para salvación y Cristo me devolvió la ley para santificación. Es decir, lo que la ley hace cuando yo la veo es declararme pecador. Yo veo la ley y digo, yo no me puedo salvar. Nadie ha cumplido toda la ley. Y el apóstol Santiago dice que el que incumple un solo mandamiento se hace incumplidor de todos. Así que por la ley nadie puede ser salvo. Absolutamente nadie. Nadie ha vivido una vida perfecta cumpliendo todos los mandamientos de la ley. Solo Cristo. Entonces la ley me hace necesitar una salvación externa, una que no viene de mí, que no viene de mi propia justicia. ¿Y dónde está esa salvación? En el Mesías prometido. El que pagaría por nuestros pecados y el que vendría a vivir esa vida perfecta y que mediante la fe en Él nosotros seríamos justificados y su justicia nos sería imputada. Y ahora ya no nos medimos por la ley nosotros, sino por la justicia de Cristo. Pero una vez somos justificados, una vez somos circuncidados en el corazón, una vez somos regenerados, esa circuncisión del corazón es ese momento en el que el Señor dice, yo les quito el corazón de piedra, yo les pongo un corazón de carne, yo les pongo mi espíritu para que anden en mis caminos. Cuando yo soy justificado mediante la fe, por la gracia de Dios, ahora vuelvo a ir a mirar la ley y digo, vale, ahora la ley me gusta. Ahora la entiendo.
Ahora, no matar, lo entiendo. Y no solo eso, sino que lo puedo obedecer. Porque ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo de la muerte. Ya no soy esclavo de las tinieblas. Ahora puedo obedecer la ley que antes no podía y que me esclavizaba y me condenaba. Ahora la puedo obedecer y ahora puedo incluso decir que me deleito en la ley del Señor por la circuncisión del corazón. Entonces, mira lo que ha dicho Pablo. No es judío el que lo es por fuera. No es judío el que hace los elementos y los rituales. No es judío el que sigue matando un cordero. No es judío el que sigue comiendo panes sin levadura. No es judío el que lo hace exteriormente. No es judío el que está circuncidado en su prepucio. El verdadero Israel de Dios, no es una nación física, no es una nación geográfica, no tiene fronteras, no tiene bandera. El verdadero Israel de Dios es todo aquel judío o gentil que haya reconocido que Jesús es el Señor y haya sido circuncidado en su corazón y ahora sea parte del pueblo de Dios por el pacto en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere decir. Pasemos al versículo 10. Vamos a ir rápido para terminar. Versículo 10 dice así: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Mira lo que le dice. Vamos a ver cosas interesantes. En primer lugar, vamos, en vez del mensaje inicial, que es el bonito, no temas. Mira lo que dice: no temas lo que estás por sufrir. ¡Qué gran carta, Esmirna! Veo tu tribulación, veo tu pobreza, y veo además que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás porque están haciendo el trabajo del mismo infierno, están yendo detrás de vosotros. Así que quiero decirte algo. Yo me imagino a Esmirna pensando, nos va a decir que todo ya va a acabar, que va a mejorar nuestra situación financiera, que nos va a ayudar. Y ahora llega la carta y la parte bonita y dice: no temas. Y yo imagino que cuando lees no temas piensas: porque se va a acabar. No temas porque os voy a librar. No temas porque no vais a pasar más problemas. No, pero mira lo que dice: no temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. Ya estás pasando tribulación, ya estás pasando por pobreza, y ya estás siendo blasfemado por los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Pero yo te digo algo: no temas de lo que estás por sufrir. Es más, Esmirna, viene algo más. Ay, Señor. Ay, Señor, si tú le das esto a un televangelista de estos de la prosperidad, yo no sé cómo predica este texto. Yo de verdad no lo entiendo. No sé cómo predican Job, no sé cómo predican esto. Bueno, sí, el otro día había un elemento que usaba Job, solamente la parte del final que decía: y el Señor te dará el doble de lo que el diablo te ha quitado. No entendió nada del libro de Job. Pero esta gente son astutos porque son hijos de la serpiente antigua, son hijos de Satanás. Y el mismo infierno son capaces de que cojan el mayor versículo torcido y le den la vuelta para seguir con su mensaje lleno de prosperidad y éxito. Pero el Señor le está diciendo: no temas lo que estás por sufrir. Viene algo más, Esmirna. Oh, Señor, ¿qué viene ahora? Pues mira lo que viene. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Mira que dice el Señor: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Viene tiempo difícil, Esmirna. Algunos vais presos. Os van a encontrar, os van a delatar y el diablo va a mandar a alguno a la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Señor, sí, Esmirna, para que seáis probados. Como dice la palabra, para que vuestra fe sea sometida a prueba. Pero Esmirna, vais a ser probados, vais a ir hasta la cárcel, vais a ser llevados a la cárcel. Y le dice: y tendréis tribulación por 10 días. Y hermano, la expresión 10 días, espero que no seamos tan negados como para creer que es literal. Ahí, vale, porque es muy fácil, si a ti te dicen 10 días, bueno, venga, aguantamos 9, queda uno. No, el Señor le está diciendo: por un tiempo breve, por un breve periodo de tiempo, vais a tener tribulación. Vais a ser llevados a la cárcel para que seáis probados, y por un periodo breve de tiempo vais a tener tribulación. Esto no es literal. Esto es un simbólico, ilustrativo de un periodo breve de tiempo en el que vais a pasar por eso. Y mira lo que le dice el Señor:
sé fiel hasta la muerte. Hermanos, ¿sabes lo que significa ser fiel hasta la muerte? Piensa un instante. Te voy a dar 3 segundos para que lo pienses. ¿Ya lo has pensado? Significa que algunos van a morir. Significa que algunos vais a... Hermano, la gran carta a Esmirna es así. Conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero eres rico. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, y que son sinagogas de Satanás. No temas lo que estás por sufrir, porque el diablo os va a echar a algunos a la cárcel, y vais a tener tribulación por 10 días para ser probados. Sed fieles hasta la muerte. ¿Sabe qué significa? Algunos vais a morir, como Policarpo. Como Policarpo. ¿El Señor libra a todos sus hijos de la muerte? No. ¿Y Pablo? ¿Y Pedro? ¿Y los apóstoles? ¿Y los profetas? ¿Y Policarpo? ¿Y los mártires del Coliseo romano? El Señor no libra a la gente de la muerte. A veces sí. A veces sí. En su soberana voluntad, a veces sí. Pero no dice la Escritura que el Señor se goza con la muerte de los santos. Hermano, el Señor no está dando palmas de alegría y riéndose mientras un creyente sufre, pero hay gozo en el corazón del Señor cuando ve que un creyente parte a su presencia siendo fiel. ¿Te imaginas la cara del Señor mirando a Policarpo, las llamas encendidas y cantando la canción que hemos cantado al principio? Imagínate. Policarpo allí entre llamas cantando, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Ya no hay temor. ¿Te imaginas al Señor viendo eso? ¿Te imaginas el Señor viendo la cara de Policarpo y Policarpo mirando al cielo diciendo, cuán grande es Él, cuán grande es Él? ¿Te imaginas el Señor lleno de gozo, con un hijo fiel y los galardones que le esperan a ese hijo en el día del tribunal, y los galardones que le esperan, y la recompensa maravillosa que el Señor tiene para ellos? Parten directamente a su presencia como el ladrón de la cruz que partió directamente al paraíso ese mismo día. Pero iban a morir, iban a morir. Pero hay una cosa que sabemos, que eso es fruto de ser como Él. El mundo nos odia porque odió a Jesús. Porque odió a Jesús. Hay gente que llega, a mí hay personas que llegan y dicen, os falta más amor. Si fuerais como Jesús, la gente os querría, ¿no? Si fuéramos como Jesús, ya nos habrían matado. Porque Jesús tenía amor. No, Jesús no tenía amor, Jesús es amor. Y lo mataron igual. Porque ser amor no significa no decir la verdad. Ser amor no significa decirle a una joven que está con su novio haciendo lo que no debe, que es una fornicaria. Ser amor no significa no decirle a ese joven, eres un fornicador. Ser amor no significa no decirle a ese hombre, eres un borracho. Ser amor no significa sentarse con un hombre que traiciona a su mujer y decirle, eres un adúltero, un soberbio, un orgulloso. El Señor es amor, pero también le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados, estáis muertos. Hipócritas, hipócritas. Juan Bautista era un fiel siervo del Señor y no le titubeaba la lengua para decir raza de víboras. El amor de este mundo es un amor mentiroso, un amor que simplemente dice las cosas que el otro quiere oír, pero así no es el amor de Dios. Si uno quiere el bien de las personas, a veces hay que decirle a las personas que están mal. Y cuando uno empieza a decirle a la gente que está mal y que algo no está bien, es cuando va a ser odiado. Porque así vivimos, ¿no? Tú ahí y yo aquí. Tú respeta lo mío y yo respeto lo tuyo. Yo no me meto en tu vida y tú no te metas en la mía. Pero cuando uno empieza a decir, es que eso es pecado y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Anda, vete con tu Dios por ahí. Es así. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí,
también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No conocen al que me envió. Pero hay algo que le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hermano, te hago una pregunta. ¿Estarías dispuesto a morir por Jesús? Y alguno me dirá: sí, sí, sí. Hermano, una persona que apenas ora, que no cambia ni la tele por leer la Biblia, que nunca tiene tiempo para Dios, ¿tú crees que si te ponen un rifle en la cabeza vas a decir: yo creo en el Señor y nadie más? ¿Tú crees de verdad que tu fe está tan fuerte? Hermano, examina tu fe. ¿Tú crees que morirías por Cristo? Si ni siquiera... ¿Cuántos de vosotros, sed honestos, os da vergüenza evangelizar? ¿Os da miedo el rechazo, que os insulten, que os hablen mal? ¿Cuántos de vosotros, aparte de Facebook, no compartís el Evangelio con nadie más? ¿Os da miedo hablar a un compañero de trabajo, a un desconocido de la calle? ¿Y crees que aguantarías con un rifle en la cabeza? ¿De verdad? Sé fiel hasta la muerte. Examinad vuestra fe. Pero el Señor no solo le dice eso, le dice una palabra que muestra que Él va a estar con ellos. En medio del dolor, en medio de la cárcel, en medio de la tribulación, Dios va a estar con ellos. ¿Por qué? Porque les dice: no temas. No temas. Me gusta este texto, Josué 1, 5 y 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Y Josué 1:9, que todos conocemos. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano, la expresión no temas denota la compañía de Dios. El Señor le está diciendo a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estaré en la cárcel contigo. Yo estaré en la tribulación contigo. En medio del dolor estaré contigo. Y hermano, eso es algo que el Señor te dice a ti y me dice a mí. Cuando sufras por mi nombre, cuando sufras por causa del Evangelio, cuando te desprecien, cuando te den de lado por mí, no temas, yo estoy contigo. En medio de tus lágrimas, en medio de tu dolor, en medio de tus problemas, en medio de tu sufrimiento, el Señor te dice, a ti y a mí, yo estoy contigo. No temas, no temas. Y no solo eso, sino que debemos estar convencidos de que sufrir por Él es algo privilegio, es un privilegio para nosotros. 2 Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Mira Pablo lo que dice, sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Santiago 1:2-4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Eso es lo que el Señor les está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Te voy a probar, sé fiel hasta el final, y que tu prueba acabe resultando en gloria y honra al nombre de Jesucristo. Vamos al final. Final del versículo 10 y versículo 11 dice, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No sufrirá daño de la muerte segunda. Mira lo que dice, la recompensa. Muchos vais a morir. En aquella cárcel, muchos perderéis vuestra vida, siendo fieles hasta el final. ¿Y qué os espera? Yo os daré la corona de la vida. Yo os daré la corona de la vida. Pero no solo eso, sino que les dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Les está hablando del día del juicio. Del día del juicio él no deberá temer. El que sea fiel no deberá temer.
El Señor les está dando una promesa gloriosa. Sé fiel hasta la muerte, porque la vida eterna te espera. La gloria eterna te espera. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hermano, la iglesia de Esmirna es la carta que nadie querría recibir. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y encima, y no temas lo que estás por sufrir, porque el diablo echará a muchos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El vencedor no tendrá parte en la muerte segunda. ¿Y quién dice eso? El primero y el último. El que había muerto y está vivo. El Señor le dice a su iglesia: en medio del sufrimiento yo estoy contigo. En medio del sufrimiento yo veo tu sufrimiento. Y el Señor nos dice hoy algo a todos nosotros: sufrir por causa de mí es motivo de gozo. En medio de ese sufrimiento yo estoy con vosotros. ¿Y hasta cuándo hay que ser fieles en el sufrimiento? Hasta la muerte. Hermanos, dichosos somos si nos toca sufrir por el Evangelio. Pero si nos toca sufrir por el Evangelio, seamos fieles hasta la muerte. Porque Policarpo quizá no es para muchos algo envidiable, pero para nosotros sí. Porque sabemos que Policarpo estuvo un rato entre esas llamas, pero ahora está en un lugar mucho mejor del que nosotros estamos ahora. Seamos fieles hasta el Señor. La corona de la vida te espera a ti y me espera a mí si seguimos firmes hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cuando vemos a Esmirna, su tribulación y pobreza, hermanos echados a las cárceles, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, la tribulación que le iba a pasar por 10 días más, Señor, por ese periodo de tiempo. Y nosotros nos miramos hoy, Señor. Nosotros no sufrimos nada en comparación con los creyentes de Esmirna. Pero quizás, Señor, algunos que están en países árabes, en países asiáticos, en países africanos, sí lo están sufriendo, Señor. Sí lo están sufriendo. Y a esos hoy les dices: no temas. Hoy, Señor, tú nos has dicho que ves nuestro dolor, que ves nuestras lágrimas y que en medio de la angustia y la aflicción tú estás con nosotros. Y hoy nos quedamos con esa frase en el corazón: no temas y sé fiel hasta la muerte. Esas palabras las guardo y atesoro en mi corazón, Señor, y las quiero guardar y atesorar hasta el final. No temas y sé fiel hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, porque nuestra carne es débil, pero podemos ser fieles por tu Espíritu. Bendice tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda dar fruto en la vida de los hermanos que la escuchen en este día, que pueda ser de edificación para cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que la palabra, Señor, que llegue a sus corazones, Señor, puedan ponerla por obra. Que hoy tu palabra, Señor, obre en aquellos que la escuchen y en aquellos que la escucharán en un futuro, Señor. Pero que obre, que obre. Yo sé que tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Confiamos, Señor, no en el mensajero, pero en el mensaje sí, Señor, que es poderoso para salvar y cambiar vidas. Gracias, Padre, por esa seguridad que tenemos en Cristo, de que no tenemos la muerte en esta tierra, porque siendo fieles, Señor, aquí, sabemos que la muerte segunda no es algo que debemos temer, porque la corona de vida nos espera, y todo lo debemos a tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.